Buenas noches, soy la estudiante Lina Valencia de la carrera de Ingeniería Electrónica. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo colaborativo final de la materia análisis de circuito. ¿Listo? En esta oportunidad nos piden realizar un ecualizador o un amplificador, por decirlo de una manera. Este amplificador tendría que acabar con esta forma, este tipo de circuito, que acá arriba sería el pasabajas, este sería el pasabanda que se compone de un capacitor, un inductor y una resistencia. El pasabajas se compone de un inductor y una resistencia. Y el pasa alta se compone del capacitor y una resistencia. ¿Listo? Como son circuitos independientes o dependiente e independiente, todos llevan su polvo a tierra hasta la fuente de poder. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por explicar qué era lo que nos solicitaban en el trabajo. En el trabajo nos pedían realizar un circuito amplificador que tuviera una que tuviera una serie de filtros. Entonces nos pedían un filtro pasabajas, que sería este primero, como lo expliqué en el circuito. Ese filtro iría de 0 a 400 Hz de frecuencia. El pasa baja, que estaría oscilando entre 400 y 2700 Hz. Y el pasa altas, que estaría entre 2700 y 1200 kHz. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hallar es la frecuencia de corte. Para el circuito pasa baja, si para el circuito pasa baja, la frecuencia de corte es 400, porque él va de 0 a 400 Hz, y como 0 pues no sería contable, sería 400 la frecuencia de corte. Para hallar el valor del inductor, vamos a acomodar la fórmula, que sería esta, la de frecuencia de corte. Vamos a acomodarla para encontrar L, que sería el valor del inductor. L sería igual a R, que es el valor de resistencia que nos dan acá arriba, que serían los 6 ohmios, por 2pi por la frecuencia de corte, que sería 400. Aquí ya lo que hicimos fue cambiar o asignar los valores a las letras que tiene la fórmula. Este computador tiene un teclado re loco. Listo, este sería el valor del inductor para nuestro primer circuito pasa baja. Listo. Este es el circuito del primer filtro, que es el pasa baja. Aquí, como pueden ver, tenemos el valor del inductor, el resultado que nos dio en la fórmula de arriba después de realizar la operación. Tenemos el valor de la resistencia 6 ohmios, una fuente de poder que tomamos exactamente como nos da el simulador, no le hacemos ningún cambio porque ahí la fuente no es tan importante. Listo. Y aquí nos bota el diagrama de Bode, que como ustedes pueden ver aquí, la primera barra tiene dos barras para medir la caída. Tenemos acá nuestra tabla de valor teórico, valor práctico y el valor o el porcentaje de error según los resultados que tuvimos dentro de la frecuencia de corte. ¿Por qué solo estamos midiendo la frecuencia de corte? Porque es lo que nos va a botar la gráfica. La gráfica no nos va a botar valor de inductor ni resistencia, nos va a botar en la frecuencia. Listo, ahorita vamos a realizar el
circuito pasabandas. Entonces aquí la operación o la actividad a realizar es diferente. Tenemos la frecuencia 1 y la frecuencia 2 más el valor de resistencia. Lo que vamos a hacer primero es sacar el ancho de banda, que el ancho de banda es una fórmula muy sencilla porque es frecuencia 2 menos frecuencia 1, y lo que nos da es el ancho de banda de la frecuencia. En este caso son 2300 Hz, el valor del ancho de banda. ¿Listo? Ahora vamos a hallar la frecuencia de resonancia en serie. Entonces la frecuencia de resonancia en serie es igual a la frecuencia 1, que la vimos allá, más el ancho de banda sobre 2, que esto cambiándolos o asignando las fórmulas, asignando los valores, sería F es igual a 400, el ancho de banda a 2300 sobre 2 nos da un valor de 1550 Hz. Ahora el ancho de banda de un circuito en serie resonante es en la fórmula, pero como ya tenemos el ancho de banda, lo que queremos es hallar L. Le vamos a hacer el cambio necesario para la fórmula, donde nos da esto, que L es igual a R sobre 2pi por el ancho de banda. Entonces aquí simplemente se hizo fue cambiar la fórmula o asignar los valores a la fórmula. Este es el valor que nos da en Hertz, y aquí simplemente lo pasamos a microhenrios. ¿Listo? Ahorita vamos a hallar el valor de C. Para hallar el valor de C tenemos que mirar la frecuencia en resonancia de un circuito en serie, que es igual a 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de L por C. Como necesitamos hallar C, vamos a hacer un cambio en la fórmula para que nos despeje C. Entonces C es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia en resonancia en serie al cuadrado sobre el valor del inductor. Hacemos asignación o cambio de valores, asignación de valores, vuelve y nos da el valor, pero esta vez en faradio, y lo que hacemos es pasarlo a microfaradio, para así incluirlos ahora en el circuito. Ahorita vamos a hallar el factor de calidad, que es igual a F sobre, a frecuencia sobre el ancho de banda, que nos da un valor de 0,67. Como el valor es inferior a 10, las frecuencias laterales no van a ser tan iguales. Se va a notar mucho la diferencia. Y este sería el circuito del pasabanda. El capacitor, el inductor, la resistencia y la fuente. Que ahí no importa es el valor de la fuente importa. O sea, lo que no importa es qué valor le asignamos a la fuente, porque cuando vayamos a ver el diagrama del borde, ¿sí? Él de todas maneras nos va a botar la imagen, que en este momento sería esta. Aquí, como pueden ver, está la tabla de valores, la frecuencia resonante, la frecuencia 1, la frecuencia 2, el ancho de banda y el factor de calidad. Y como ven, la simetría es bastante amplia, no hay simetría en los resultados, en ninguno. Y por último vamos a hacer el pasa alta, que al igual que el primero, el pasa baja es más sencillo que el pasa banda, porque simplemente ya tenemos el valor de la frecuencia de corte
Ya tenemos la frecuencia de corte y lo que nos quieren es hallar. En la primera hallamos el inductor, en esta vamos a hallar el capacitor, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es transformar la fórmula para hallar C, lo que quiere decir que queda C igual a 1 sobre 2 pi por R por la frecuencia de corte. Listo. Que esto sería igual a 9.82 microfarads. Este es el circuito del circuito pasa alta y esta es la imagen del diagrama de Watt. Esta es la tabla, como en la primera, simplemente vamos a medir la frecuencia de corte, el valor teórico, el valor práctico, que es el medido en el simulador, y la diferencia o el porcentaje de error entre ambos. ¿Listo? Y este es el circuito final o el ecualizador, el amplificador. Así quedaría. Y este es el diagrama de Bode del circuito ecualizador ya en su totalidad.